Bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que germine la esperanza, Alfredo. ¿Qué dice don Bayoco? ¿Cómo anda, Gaucho? ¿Bien? Bien. Terminando una semana, para mi gusto, feucha. ¿Por Me qué? quedó un sabor amargo. Vi lo peorcito de la dirigencia argentina. Realmente lamentable, ¿no? Con medidas arteras, con agachadas, con yo te pongo el pie para que vos te caigas, una cosa muy fea. Déjame interpretar, es por lo que pasa en la política nacional. Obviamente, sí. Por eso, a eso te referís, ¿no? Perdón, discúlpame, a lo mejor yo tenía que haber sido más explícito, pero haber visto pelearse como dos barra brava, vamos a decirlo así, al presidente de la Nación con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, para decirlo, porque es el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de Cava, ¿no? Me resultó horrible, realmente tristísimo, pobre, de lo peorcito que yo veía, hacía rato que no veía una cosa igual, ¿no? Coincido Todo plenamente en esto. Por el tema de la educación, metieron el tema de la educación en la política, metieron a los chicos que tanto dice que cuidan en la política, actitud miserable si las hay, que espero que algún día la puedan pagar como corresponde. El fracaso rotundo, si se quiere, de la política, cuando entendemos a la política una herramienta para resolver situaciones, desde el diálogo, que es lo que más ejercita o debe ejercitar en este caso la política. Que la justicia tenga que dirimir cuestiones políticas horrible, en este contexto de pandemia pone de manifiesto que evidentemente algunos en este momento están sintonizando otra realidad, su propio interés concretamente, ¿no? Para discernir que en serio vamos a priorizar la salud por sobre la educación o cosas por el estilo, como han dicho, tenés que tener un cerebro como mucho de este tamaño. Nunca me desilusioné tanto de la política argentina y de los políticos que están llevando adelante este país como en este momento. En este contexto, porque también es política, aparecieron resoluciones que rozan al sector agroindustrial que iremos desarrollando en el transcurso de este encuentro de sábado, donde está claro lo más magullado apareció del costado de la ganadería y de la vaca en particular. Un producto que ha perdido un 20% en una semana a partir de una resolución que iremos tratando de entender con especialistas y expertos en la materia en este programa, que empieza con Malena de los Ríos y estos títulos. Muy buenas tardes, Alfredo y Silvio, bienvenidos y ahora sí vamos a ver un panorama, un resumen de los principales títulos del sector agroindustrial. Y como vamos a ver en pantalla, el primer título tiene que ver con tres protagonistas. En primer lugar, la mesa de enlace, el gobierno y también la carne. ¿Qué relación hay entre estos tres elementos? Bueno, el gobierno, principalmente el Ministerio de Agricultura, en consonancia con la Secretaría de Comercio Interior, anunciaron lo que es un nuevo registro para las exportaciones de carne. Es decir, si sos empresa y le querés vender al mundo, vas a tener que completar una declaración jurada de operaciones de exportaciones de carne. Esto es a fin de que el gobierno pueda controlar este tipo de gestiones. ¿Qué es lo que, cuál es el resultado de esta medida? Bueno, que la mesa de enlace le consulte a los productores de base qué es lo que quieren hacer y por supuesto que no descartan medidas de protesta, lo cual otra vez hay tensión entre el campo y el gobierno. Segundo título, vamos a hablar acerca de la exposición rural en el barrio de Palermo, que es emblemática en la ciudad de Buenos Aires, pero que por segundo año, como lo anunció el comité organizador de la muestra, lo van a postergar para septiembre del año 2022. Esto se iba a realizar entre el 21 de julio y el 1 de agosto y ahora va a ser entre el 20 y el 31 de julio del año próximo. Tercer título, vamos a hablar acerca de la campaña de trigo y es que presentan las nuevas estimaciones. Esto es de acuerdo a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que lanzó la primera estimación de la campaña y prevé una superficie de 6,5 millones de hectáreas. Una vez más, desde la entidad, ¿qué fue lo que advirtieron? Bueno, que el escenario se muestra incierto en materia climática y a este factor también se le suma el alza en el costo de los fertilizantes y la
pérdida de competitividad frente a otros cultivos como la cebada y el girasol. Último título, vamos a hablar de una muy buena noticia acerca de la provincia de Córdoba, y lo cierto es que se impulsa el consumo de biodiesel. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció el programa de autoconsumo de biodiesel 100%. Bueno, este mismo establece un fondo, y en este fondo estamos hablando el monto total de 500 millones de pesos para plantas productoras de biodiesel de autoconsumo y para fomentar el trabajo, la producción y el arraigo de las comunidades rurales. Estos fueron algunos de los títulos en Del Sector Campo. Y en Del Sector Campo tenemos el placer de recibir a Matías Lestani, del Departamento Económico de Confederaciones Rurales Argentinas. ¿Cómo te va, Matías? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias por venir, un placer. Bueno, te imaginarás el porqué, ¿no? Qué movimiento esta semana en todo sentido, ¿no? Y la verdad que una semana intensa, con nuevas normativas, nuevas sorpresas en el boletín oficial y viendo cómo impactan en el sector, básicamente. Lo que tenemos que decir que la amenaza inicial no se trasladó a la realidad. Si queremos tener una mirada optimista, podemos decir que no hubo cierre de exportaciones, como habían anunciado en algún momento, o que no levantaron por ahora retenciones, por ejemplo, a la carne, que era la amenaza formal de la Secretaría de Comercio. Ahora, la resolución 60, que trata de mejor forma a los frigoríficos formales, exportadores, y pone en una situación complicada a matarifes, abastecedores que habían armado sus empresitas de exportación, sí los pone en un terreno mucho más complejo. ¿Qué mirada tienen ustedes? Mira, la realidad es que vamos por el principio, ¿sí? Paula sabe fehacientemente de que no puede cerrar la exportación porque en definitiva impactaría sobre 3.170 millones de dólares de recaudación este año, lo cual el gobierno las necesita más que nunca, más que el sector inclusive, digamos. El sumar normativas lo que hace básicamente cuando vos estructurás una normativa con, si querés, la necesidad de ordenar un poco aquel sistema de hacerlo más formal y velar porque no haya informalidad, tenés que tener en cuenta cómo va a impactar en los diferentes escalones y en aquellos que están anotados también para exportación, que forman parte del mercado de demanda del producto agropecuario y que tienen los canales para comercialización. Ahora bien, la realidad es que suma burocracia en algún punto y cuando vos lees bien la normativa, también en la piel del productor se produce una rispidez, porque nos retrotrae, sin serlo, sin querer serlo en espíritu, a lo que fueron los roes rojos, ¿sí? No nos olvidemos que dentro de los artículos que vemos en el artículo 4, en el artículo 6, en el artículo 7, explícitamente nombra abastecimiento interno, cumplimiento de los acuerdos de precios internos, después lo deja abierto a cualquier incumplimiento que se haga con los diversos organismos públicos por parte de los exportadores, con lo cual la verdad es que puede generar cierta discrecionalidad. Las herramientas en sí no son ni malas ni buenas, dependen de la mano en que las empuña. Lo que pasa es que en el inconsciente de los productores y de los exportadores tenemos a flor de piel lo que sucedió en el pasado reciente y con los mismos actores. Ese es uno de los problemas que tenemos que ver. Creo que el desafío que tiene el gobierno es ver o tratar de demostrarnos a todos los productores que esta vez este sistema tiene transparencia, no va a tener discrecionalidades, no va a tener arbitrariedades, ¿sí? Y va a tener un impacto beneficioso sobre los exportadores, por lo menos no las va a alterar. Cosa difícil porque se deslistaron un montón de exportadores, algunos con motivo y otros no, otros porque caen en la estricta normativa, pero que se tiene que cambiar porque los jugadores que estaban actuando tienen que poder actuar en exportación. Aquellos que lo hacen deslealmente desde ya, como productores, como personas de empresa o de cadena, sabemos que esos tienen que salir. Ahora no podés meter a todos en la bolsa y decir son todos culpables y vemos cómo salimos. Lo que pasa es que acá están pidiendo transparencia, ¿no es cierto? El gobierno intenta demostrar que está detrás de las cosas que no se están haciendo por la vereda de la derecha. Fenómeno. Yo charlaba el otro día con varios matarifes. Me decían,
llevamos la carne y cuando llegamos a la carnicería te dicen, ¿cuánto te debo? 1.000.000 pesos. Bueno, facturame 500. Bueno. ¿Vos qué haces? No te prendés en esa, lo perdés como cliente. Como matarista tuviste suerte que te dicen facturame 500, se lo si no me entregues Cobrame factura. Claro, se lo dejás servido en bandeja a los que están haciendo las cosas mal. Sin duda. ¿Quién controla a los que están haciendo las cosas mal? Nadie. Porque todos damos por hecho en la Argentina que todos vamos por la izquierda, que no hacemos nada por la derecha. Y entonces termina siendo un desbarajuste gigantesco como lo que pasa ahora. Por eso, ¿cuánto vale la carne? Lo que vos quieras, qué sé yo. Y es una distorsión en los mercados que se suma. Pero eso lo que sabe el gobierno, pues se Sí, lo por contaron supuesto. todos Sí, por supuesto. y no hay modificación. Sí, por supuesto, en informalidad se trabajó mucho, en la mesa de carne se trabajó mucho en informalidad, claro. y la realidad es que no se avanzó. El tema de cooperativas y las cooperativas no virtuosas, digamos, de faena, Bueno, un están un colgadas, picnic se claro, hicieron, no están pagan colgadas de un cargas cable. sociales. Entonces, donde existe esa competencia desleal está. Y la economía argentina, desgraciadamente, en algún punto, con la base tributaria que tiene, con la base normativa, y esto es una normativa más que se agrega, peor todavía, porque te empuja a una economía defensiva. En algún momento alguien me dijo, che, mirá que muchas veces no es economía en negro. Cuando pasa de tal tributación, es economía defensiva para los economistas. Cuidado. Sí, bueno. La realidad es que esta normativa trajo aparejado como consecuencia una baja fuerte en el producto estrictamente vinculado con la exportación, que es la vaca, que es el monedero del criador, si querés. La vaca pasó a valer 30 pesos menos, 20% menos, en 2 días, una vez publicada esta normativa, Matías. Bueno, ese es parte del problema. Ahí el gobierno lo que está viendo son los impactos reales de su medida. Que la pague el productor, porque en esto quiero ser claro, de todas las distorsiones que se producen en la cadena, se desandan en cada eslabón de la cadena y termina pagándola el productor con su animal en pie. No solo va a complicar a los criadores, va a complicar a los tambos de alta rotación, donde la vaca de descarte valía algo Claro. y hoy no vale. Entonces, y amén, están atados con un precio de la leche que también está medido en precio máximo, pero si querés lo hablamos en el próximo bloque. Ahora, con eso, lo que ves es el impacto directo de la medida. El gobierno tiene que salir rápido a desandar esto, porque si no los productores, obviamente, como representantes de productores, ya salimos como comisión de enlace a dar nuestra posición con todas estas distorsiones que se generan, ¿sí?, por todas estas normativas, pero ahora tenemos un argumento más que válido. Mira, fácticamente lo que te dijimos que iba a pasar, pasó. Lo estamos pagando nosotros esto. Bueno, ya que conocés cómo es el manejás las tema, cámaras, mandanos a la pausa. Sí, cómo manejas todo, No, perdón. Dijiste ya en el próximo bloque y tenemos que hacer una pausa para volver a hablar, entre otras cosas, de estos temas. Bien. Matías Lestani, en Del Sector Campo. Pausa breve, ya estamos. Y seguimos compartiendo Del Sector Campo con la presencia de Matías Lestani, del Departamento de Economía de Confederaciones Rurales Argentinas. Te quedaste con ganas de preguntar, yo te veía, te salías de la vaina, pero te mandó la pausa. Matías, nos ocupamos del tema carne. ¿Qué pasa con la leche? ¿Qué pasa con los demás productos? ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo piensan que están pegando estas medidas que está tomando el gobierno? Mira, Juan Bautista Alberdi decía que intervenir lo menos, dejar hacerlo más, es la mejor forma de hacer respetable la autoridad. Y en realidad creemos que cuanto más intervenciones es peor. En el caso de la leche, te diría que la mayoría de las empresas exportadoras son viejas empresas exportadoras. La normativa en leche no es exactamente igual. Dice que tienen que anotarse en RUCA los nuevos jugadores. Casi no hay. Creo que es una medida preventiva. Tampoco hay leche para nuevos jugadores, voy a hablar claro. No te olvides que se están tirando 12 millones de litros a precios máximos al mercado interno. El esfuerzo de las compañías se está haciendo en el mercado interno. De hecho, hay reuniones constantes con la Secretaría de Comercio Interior y ya no lo pueden tolerar más. Esa es la realidad. O sea, el precio al productor se está manteniendo, pero ahora los costos van a empezar a subir, ya vamos a entrar en un punto de equilibrio de quiebre. En definitiva, lo único que pasa, aunque en comercio interior te diga, bueno, aguántense este precio, es que vas a producir menos. Entonces, no hay incentivos para producir, va a haber la misma cantidad de litros, que es lo que viene pasando desde hace muchísimo tiempo en la Argentina. Argentina
exporta básicamente excedentes y eso porque no hay una política de exportación clara y de aumento de producción. Pero ese es otro tema. Hoy el problema que tienen los lácteos básicamente está en los precios máximos, que es el mismo que tiene la carne y el cual dispara también toda esta serie de medidas, porque si no, no hay necesidad de referenciar abastecimiento del mercado interno, cumplimiento de acuerdos en precios en los artículos 4, 6 y 7, por ejemplo. Dijiste un dato importantísimo, así como al pasar. Se tira 12 millones de litros, entre comillas esto, a precios cuidados. ¿Qué afectación tiene esto? Lo tira la industria, pero esto sabemos que tiene un efecto regresivo, un efecto dominó sobre la cadena primaria, en definitiva. Mira, es fácil. En una cadena comercial, parafraseando a Eduardo Maritano, no hay más dinero para repartir que un consumidor final paga por su producto final. De ahí se va desandando toda la escala de tributaciones. No te olvides que la leche todavía paga el 21%. De hecho, empezó a pagar el 21 hace poco. La única que no paga creo que es la descremada, pero el volumen es muy chiquito. Descarga sobre cada eslabón de la cadena y en esa componente queda para el productor. Siempre para el productor. Es el primer eslabón, pero el último del flujo monetario. Con lo cual, siempre va a impactar sobre el eslabón primario. Ahora, si los incentivos no son claros, si no se incentivan, no creces en producción. En definitiva, tenés siempre la misma pizza para repartir. Matías, es un gobierno muy parecido al que supimos tener 10 años atrás, incluido el grupo, el núcleo fuerte, digamos, del gobierno, estaba hace 10 años atrás. Vuelven al ataque, y vuelven al ataque con las mismas medidas que ya recontra fracasaron, que ellos mismos saben que fracasaron. ¿Qué intuís? ¿Por qué crees que vuelven a hacer esto otra vez sabiendo que nos tragamos el iceberg seguro? Mira, yo lo que creo es que obviamente lo que están viendo es la necesidad de las elecciones en octubre. Cuando vos pensás en corto plazo, digamos, la medida puede tener algún impacto sobre el mercado interno o sobre lo que lo quieren apuntar. A mediano plazo, menor producción, de todo tipo, ¿no? Ya perdimos 12 millones y medio de cabezas, el equivalente al stock ganadero de Paraguay o de Uruguay. O sea, en definitiva, saben que no va por ahí. Sí creo, sinceramente, yo creo que hay interlocutores válidos que piensan que son más productivistas. ¿Viste? El gobierno está dividido en dos miradas, el estatismo puro y el productivismo y el productivista, dentro de su marco conceptual, ¿no? Miden fuerzas constantemente y eso lo vemos. Vos vas a una reunión de comercio interior, vas a una reunión de producción y te das cuenta. ¿Dónde está y se supone que las dos Luis están Basterra? ¿En qué lugar está instalado Luis Basterra? Bueno, Luis es un tipo de diálogo, digamos. Va y viene, habla. El diálogo está abierto en eso. Tiene su mirada particular con respecto a las cosas, pero es alguien con el que se puede hablar y discutir. Después, si la capacidad de acción es una baldosa o un escalón más grande, eso es ¿Qué otro poder tema. tiene Basterra en todo esto? Dentro de ese conglomerado que además tiene una lucha interna muy fuerte y muy visible, por otra parte, como vos lo marcabas. Y bueno, parte de lo que le pasa a Luis es que el ministerio de él, como el resto, también está dividido, y vos lo sabés. La pregunta es, entonces, ¿qué queda para el sector productivo? Porque me imagino a los dirigentes de CRA consultando permanentemente con las bases, como debe estar ocurriendo con el resto de los integrantes de la mesa de enlace. ¿Qué están pulsando? ¿Qué temperatura le toman al productor ustedes? La pregunta concreta es, ¿hay posibilidad de alguna medida de fuerza en lo inmediato? ¿La están evaluando? ¿Están analizando lo que piensan las bases por estas horas? Mira, va a depender, sí, estamos en contacto permanente con las bases y va a depender un poco de los impactos que tengan esta política y de cómo la lleven adelante. Gracias por venir, Matías, No, como siempre. Gracias, Mati. Gracias. Matías Lestanien, del sector campo, del Departamento de Economía de Confederaciones Rurales Argentinas. Pausa breve. El tema de este sábado es anemia infecciosa equina, el espacio sanitario que compartimos habitualmente los sábados. Exactamente, toda la información la tiene Antonio Monteagudo. Lo vemos a continuación. Anemia infecciosa equina, conocida por las siglas AIE, una de las principales enfermedades que afecta a los equinos, a los caballos
deportivos, de producción, de salto, en fin, todos aquellos que se utilizan en distintas actividades. Antes que nada, le quiero decir que en la Argentina hay 3.000 caballos aproximadamente o equinos en total. Es uno de los países con mayor producción y, por supuesto, un abastecedor de primerísima calidad de genética vinculada, usted lo sabe, con el polo a los principales mercados mundiales, también de sangre pura de carrera. ¿Y en qué afecta esta enfermedad al conjunto de la sociedad, a la economía en particular? Por supuesto, en mucho. ¿Y por qué? Porque la AIE no tiene cura. Termina, lamentablemente, en general, con la vida del animal. Aquel animal que está enfermo debe ser segregado, debe ser apartado del grupo y en muchos casos hasta sacrificado. ¿Qué ha pasado? En el mundo, por supuesto, esta es una endemia. En la Argentina, esta enfermedad se registra desde 1964. Y hace pocos días se realizó el primer congreso en nuestro país vinculado con la AIE. Fue organizado por la Cámara de la Industria de Productos Veterinarios, la industria Camine, fue la que organizó, gestionó esta acción. Participaron unos 200 especialistas del ámbito privado y también del público y hubo consenso, hubo unanimidad acerca finalmente del tratamiento y de prestar mucha atención a esta enfermedad. Porque, insistimos, no hay vacuna y lamentablemente los tratamientos no son eficaces. Se impone la prevención. Y un dato muy importante que tiene que ver a usted, ciudadano de la gran metrópoli o de cualquier pueblo del interior del país. ¿Por qué es importante? Porque también los caballos se utilizan para la recuperación de personas. Usted sabe que es un gran aliado para algunos tratamientos, tanto para niños como para mayores. Y esa actividad también se resiente si el caballo obviamente está enfermo. Entonces, en función de esta reunión, de este congreso que se realizó vía virtual, se llegó a la conclusión de que se debe actuar y rápidamente en esta materia. Por estas cuestiones de índole sanitario, desde luego, pero sobre todo lo que tiene que ver con la economía, en la exportación y particularmente también por el uso del caballo en los ámbitos que le comentaba, en la producción, en el deporte y también en lo que atañe a la salud pública. Black Bamboo Enterprises, la nueva marca de un frigorífico histórico. Compra directa todo el año de novillos trazados y vacas Unión Europea, manufactura y conserva. Planta Hugues, provincia de Santa Fe. Y en Del Sector Campo compartimos ganadería en un minuto. El dato tiene que ver con la vacunación. Datos del SENASA, producción de terneros, 600.000 menos que en la campaña pasada. Un dato negativo que se esperaba, no de esta magnitud. Se hablaban de 500.000 cabezas menos, pero en definitiva el número redondo fue 600.000. Esto va a obligar al sector productivo a ponerle más kilos a estos menos terneros para hacer más novillo que consumo liviano y poder recuperar parte de este tramo perdido. Este es un aspecto negativo de la semana. El otro, lo que tiene que ver con la política, la reinstauración de los ROE, que no son como aquellos que había instalado en su momento Guillermo Moreno, pero que al menos circunstancialmente dejaron fuera de la cancha a matarifes exportadores. La consecuencia inmediata, la caída del 30% en el precio de la vaca. Le pega al criador y no va a beneficiar a ningún consumidor.
Y en Del Sector Campo es el momento de la columna semanal que todos estamos esperando. Julio Boutet acerca toda la información que tiene que ver con la carne, el mercado de Liniers, la tiene nuestro especialista. Lo vemos. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial, el bife argentino. Consorcio ABC, nuestra carne al mundo. Tal como adelantamos la semana pasada, finalmente, después de implementarse las resoluciones número 60 y número 3 a través del Gobierno Nacional, se empezó a producir una distorsión de valores en el mercado de Liniers. Por un lado, las vacas de conserva, manufactura y en general toda la categoría de vacas, como estas que pueden ver en estos corrales. Esta es la categoría vaca de conserva, esta es la vaca que se exporta a China y es el grueso del volumen de las exportaciones de la República Argentina hoy en día. La exportación de esta vaca a valores en dólares internacionales muy interesantes están generando un círculo virtuoso para los criadores, para los intermediarios y también para el gobierno. El gobierno recibe, por supuesto, una determinada cantidad de divisas que ingresan al país, de ahí cobra impuestos, los intermediarios también ganan porque compran aquí a un buen precio, pero obtienen también un valor diferencial interesante en dólares, y aquí está lo más importante de la venta de este tipo de vacas, que es que los criadores de toda la República Argentina han sido en los últimos años financiados por China a través de la compra de esta vaca para renovar sus planteles de vientres. Esta vaca, que hace 5 o 10 años se vendía apenas por el costo del flete hacia este mercado, hoy le reporta una ganancia que en un momento llegó a ser una especie de cambio 2-1, dos vacas de conserva flacas que ya no dan terneros en el campo, por un vientre productivo de buena calidad. Con los precios de estos últimos días, en los que esta vaca perdió entre 20 y hasta 30 pesos en promedio contra los valores que teníamos hace una semana o 10 días previos a estas resoluciones que implementó el gobierno y que sacó de la cancha a prácticamente todos los matarifes y abastecedores que habían ingresado en este negocio, ha destruido ese círculo virtuoso y por supuesto ya empezaron a perder los criadores con esta baja de 20 a 30 pesos por cada kilo vivo de estos animales, ha dejado fuera del negocio a los matarifes y abastecedores, y también el gobierno se va a ver perjudicado porque va a obtener por la venta de estos animales menos regalías en impuestos. Por otro lado, el consumo, que es la hacienda liviana, especial de feedlot, esa que consumimos en Capital y el conurbano bonaerense, sigue su rumbo y ya está estabilizada por los 200 pesos el kilo vivo, tanto en machos como en hembras y en todas las categorías. Este es un valor máximo corriente que se ha observado en las últimas jornadas en el mercado de Liniers. Así que estas resoluciones tampoco han permitido, por otro lado, que baje de precio la carne y los consumidores, como usted y como yo, podamos pagar la carne algún peso menos. Las medidas implementadas por el gobierno en los últimos días han generado entonces para los criadores un perjuicio muy importante y para los consumidores no ha mostrado ningún beneficio. En Del Sector Campo, Alfredo, tenemos el placer de recibir a un amigo, el médico veterinario Fernando Luchanz, hombre de Betifarma, hombre de la nutrición animal. En la canchita le decimos el Ferchu. ¿Qué haces, Hola, Fernando? Fernando viejo, ¿qué haces? Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí? Gracias a Dios, muy bien. Bueno, hablando de nutrición animal, venimos de un año complicado para aquellos que se dedicaron a engordar, a producir concretamente proteína animal. No al primer eslabón de la cadena, que después de mucho tiempo fue beneficiado por las circunstancias, busquémosles los motivos. El criador sin duda tuvo un excelente año, pero ese excelente año se transformó en algún momento en un dolor de cabeza para los que tenían que tomar el producto de ese criador. El ternero, por ejemplo, si hablamos de ganadería de carne, con dificultades en la rentabilidad. En ese contexto, desde tu lugar, ¿cómo la viste, Fernando?
En principio es como lo estás comentando, pero con una salvedad. Yo creo que no hay un sector que se vio beneficiado, sino que hay uno que se vio perjudicado. Es decir, los valores que tiene el ternero me parecen unos valores lógicos y tampoco tan extraordinarios de acuerdo a los costos que tenemos hoy en día. Pero lo que sí ha estado muy quedado es el precio del animal que va a faena, ¿no? Entonces, se ha vivido un año realmente complejo porque el costo de producción ya de por sí es alto. Es decir, estamos hablando de que producir 1 kilo es prácticamente el precio que podés lograr en el mercado y con muy atrás con los precios de compra de ternero y demás, hizo en alguna época a corto plazo inviable el sistema. Por más temas de nutrición que manejemos, hay cosas que no se pueden, son diferencias muy grandes. Así que bueno, ha sido un año complejo y pienso que ahora estamos teniendo algunas señales que podría de alguna manera componerse, ¿no? En el caso de novillito y vaquillonas, como le decimos en el mercado de Liniers, que para muchos son terneros y terneras, hubo un leve repunte en los precios, nada extraordinario, pero de un 10 manguitos podemos hablar. Por el contrario, se hace pedazos el precio de la vaca, 30 pesos. ¿Esto no puede pegarle de alguna manera a ese consumo que estábamos esperando que superara la barrera de los 200 pesos y lo superó holgadamente? ¿Puede suceder algo de eso? Pienso que sí. No sé si este tipo de medidas y todo esto se va a afianzar o de alguna manera pueden ser unos nubarrones que podamos tener la posibilidad de que esto no se concrete tan fuerte como en estos primeros días después de este tipo de normativas y demás. De cualquier forma, los costos de los commodities o de los productos o los insumos que usamos para producir carne, un valor alto y realmente si nosotros evaluamos a valores internacionales, claramente el animal, el ganado en pie para faena no está precisamente en un valor altísimo. O sea, en la Argentina creo que tenemos algún otro tipo de problemas y no es que la carne esté cara, sino que, como decía un amigo mío, el dinero que le llega al bolsillo a la gente no es suficiente. Una alternativa para gambetear la coyuntura, sin dudas, es el proceso de recría que pueda llegar a ensayar cualquier productor que tenga acceso a un poquito de campo o alternativas de recría en corral que siempre son un poco más caras que en el campo. ¿Cómo ves esta posibilidad, Fernando? Bueno, eso más que una posibilidad es una cosa que ya tendría que estar mucho más instalada. O sea, sabés, Silvio, que en todas las charlas que tenemos, lo mismo con Alfredo, alguna vez lo hemos hablado, yo soy un defensor a ultranza del respeto por el biotipo animal, por el crecimiento, por respetar las curvas, y creo que no nos podemos seguir permitiendo el lujo en nuestro país de no tomar todos los kilos de carne que la genética nos entrega. O sea, Fernando, hay un tema. Nuestra audiencia es muy amplia, gracias a Dios, y tenemos la posibilidad de llegar a mucha gente que no entiende del corral ni del campo. Y mucha de esa gente tiene un preconcepto de que el productor ganadero se llena de plata, como sea. Sé que al productor le cuesta medir, sobre todo en el corral, no se mide más allá de lo que digan algunos especialistas, y perdón si te hiero en tu sensibilidad con este tema, que es un poco el trabajo de ustedes, los asesores, pero la pregunta es, aquel que va a capturar el animal de reposición y lo lleva al corral para el engorde definitivo que después lo pone a disposición del frigorífico y por lo tanto llega rápidamente al ama de casa, ¿pierde o gana plata en el día de hoy? Si los ciclos son tan cortos como ocurre en nuestro país, hoy te tendría que decir que pierde. Es decir, esa fábula que existe acerca de lo que estás comentando, de si se la lleva toda la plata o no se la lleva, es una situación hoy en día y desde hace, ya te diría, un par de años, no real. Nunca fue real porque a la medida que la ganadería se intensificó, empiezan a hacer negocios de un volumen grande y de una rentabilidad extremadamente baja. Si nosotros evaluáramos los niveles de rentabilidad de nuestra actividad comparado con otras actividades, la gente se llevaría unas sorpresas bastante importantes, ¿no? Lo que pasa es que
el ganadero en principio es una parte de la población que tiene un fanatismo por lo que hace, que aún con pequeñas rentabilidades y manteniendo e ilusionándose con capitalizaciones que a veces no vienen, continúa con esto. Impecable como siempre. Abrazo grande, Fernando. Placer como Bueno, siempre. un fuerte Fre, abrazo querido. para ustedes. Chao, amigo. En Del Sector Campo, Male, empezamos a jugar como todos los sábados con las redes sociales. Exactamente, Silvito. Estamos en todas las plataformas. @delsector.com, Facebook, Twitter, Instagram. Esperamos tu mensaje todos los sábados. Y dentro de las plataformas siempre elegimos Twitter para ver qué dicen los especialistas vinculados directa o indirectamente con la actividad, para ver dónde está ubicado, dónde está centrado el sector de agroindustria. Exactamente, y vamos a ver en pantalla el primer tuit que dice lo siguiente: la Superintendencia de Riesgos del Trabajo aumentó de 25 a 32 kilogramos el límite a partir del cual la carga y descarga de productos cárnicos deberá emplear asistencia mecánica. Esto tiene que ver con la resolución 60 que se publicó concretamente el lunes en el Boletín Oficial, y tiene que ver directamente con el troceo de la media res, que se va a implementar a partir del 1 de enero del año que viene. Este era un pedido que venía de hace tiempo formulado por el consorcio ABC y los frigoríficos más importantes, de mayor infraestructura. Habrá que ver si en todo este tiempo aquellos frigoríficos de menor escala y los mataderos municipales pueden hacer las inversiones necesarias para poner en práctica el troceo tan requerido, tan declamado, y que, bueno, va a romper de darse con una barrera cultural histórica de la Argentina ganadera. El segundo tuit que vamos a ver en pantalla dice: el gobierno pone en marcha un observatorio de precios. Bueno, ahí estamos viendo a controladores de precios en mostradores. La inflación de marzo fue del 4,8%, en alimentos por arriba del 5%. Esto es como querer dar una pastillita para controlar la fiebre. La fiebre es la consecuencia del problema. Lo mismo, los precios es la consecuencia de un problema que está en la política macroeconómica que se debe corregir. En definitiva, el fondo de la cuestión está allí y no acá, en los mostradores y en las góndolas, que no deja de ser la fiebre que muestra el verdadero problema. Recordá @delsector.com, te esperamos todos los sábados en Del Sector Campo. Para que haya pan y alimentos en las góndolas, los granos tienen que pasar por las plantas de acopio. Seguimos trabajando para alimentar al país, garantizando la sanidad de los alimentos y la salud de nuestros trabajadores. Estuvimos, estamos, estaremos. Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales. En Del Sector Campo, Alfredo, el placer de recibir a Pablo Adriani. ¿Cómo andas, Pablo? Hola, Máster. Buen día, Silvio. Buen día, Alfredo. Un gusto estar con ustedes como todos los sábados. Y estamos viendo, Pablo, que el mundo sigue demandando productos primarios y allí está la Argentina tratando de sumar en este contexto. Tanto, me imagino, el Banco Central, la República Argentina en particular, y los productores, obviamente. ¿Qué análisis estás haciendo de lo que se sigue viendo desde el punto de vista comercial? Mira, el dato más importante es que Argentina va a tener un nivel de producción, un volumen de producción cerca de un 7,5% menos que el año pasado. Este es un estudio hecho por la Bolsa de Comercio de Rosario. Pero va a tener un ingreso de divisas un 12% mayor que el año pasado. Esto porque se está dando un fenómeno que no se pensaba, que en plena cosecha de soja está subiendo el precio de la soja. Para que tengan una idea, el año pasado por esta época la soja cotizaba a $210 por tonelada. Hoy está cotizando $345. Fíjate vos el impacto que tiene este aumento del precio de la soja,
y que se está dando por cuestiones fortuitas, por una cuestión climática en Estados Unidos, en plena cosecha de soja argentina. Pablo, dijiste, Argentina va a producir aproximadamente un 7,5% menos de lo que había proyectado para levantar en esta campaña 2021. ¿La evolución de las cotizaciones a nivel mundial compensan esta pérdida? La compensan con creces de forma tal que el ingreso de divisas proyectado aumenta el 12%. Y te voy a dar un dato que es algo interesante para destacar, que lo publica la Bolsa de Comercio de Rosario, que es el ingreso de divisas, el ingreso de dólares en tranquera. Ya no son divisas, estos son los dólares que recibe el productor. Este año se estima, en todo lo que es el complejo soja, en 23.750 millones de dólares. Un ingreso para los productores superior en 2.350 millones al de la campaña récord 2012-2013. O sea que el productor este año, y tenemos que decirlo en voz baja, para que la FIP no nos escuche, va a tener en el bolsillo 2.400 millones de dólares más. Esto habla de la importancia que tiene la producción en Argentina y la ventaja de estar relacionado directamente con el mundo y ser uno de los principales exportadores de commodities del mundo. Estamos tomando la suba en plena cosecha de soja y de maíz y está siendo beneficiado no solamente el gobierno por mayor ingreso de divisas, sino el productor por un mayor ingreso neto en su bolsillo. Eso implica que va a haber un nivel de plata aceptable para apostar a la tecnología, al uso de insumos, ¿sí? Dar valor agregado, todo lo que tiene que ver con generar mucho más inversiones de la tranquera para adentro. ¿Qué pálpitos tenés con respecto a lo que puede llegar o seguir haciendo el gobierno con relación a los productores? Porque da la sensación de que ahora se tomó como, no digo como enemigo, pero si no digo para entretenerse, porque si el gobierno se pelea con alguien es como que está tristón, pero para entretenerse dejó de lado a los agricultores, es la impresión que tengo, y se la agarró ahora con los productores ganaderos, y que los frigoríficos, y que la evasión, y qué sé yo cuántas cosas, como si los productores ganaderos fueran los únicos que producen en este país negreando algo o cosa por el estilo. Mientras tanto se negrea en todas las actividades económicas de la Argentina. Yo creo que el gobierno está implementando nuevas medidas que salieron publicadas en el boletín oficial esta semana con respecto a las exportaciones de granos, las exportaciones de carnes, y las medidas que yo lo leí, es una resolución bastante macro, bastante simple, pero en definitiva lo que el gobierno está buscando es evitar el comercio informal. Porque los que están bien en caja, exportadores, tanto de carnes como de granos, registrados, que cumplen con la ley, no tienen ningún problema con lo que está implementando el gobierno. Los que tendrían que tener problemas son los que están tratando de hacer negocios por afuera de la ley. Hemos visto muchos casos que aparecen exportadores golondrinas que nadie conoce y el gobierno no le quiere seguir el rastro a ese exportador. O sea, ¿de dónde? ¿Quién te dio la mercadería? ¿Quién te financió? ¿A quién le vendés? ¿Qué divisas liquidaste? Mientras tanto se entretienen, como decís vos, y están jugando al estatista controlador. Yo te diría que por ahora son fuegos de artificio y globos de ensayo, pero a partir de octubre, ganen o pierdan, el gobierno va a actuar de forma mucho más, con más presión sobre el sector, ¿no? Pablo, un placer como siempre, abrazo a la distancia. Pablito, abrazo. Buen sábado, buen fin de semana. Igualmente para vos, ¿eh? Pablo Adriani, como todos los sábados, Alfredo, en Del Sector Campo. Esto fue Del Sector Campo. Por suerte hablaron los especialistas y esto me alegra, me quitó un poco el sabor amargo con que arranqué el programa. Lo arranqué con el pie izquierdo seguro, pero bueno, después me fui entusiasmando un poquito más. Te vas un poquito más distendido. Digamos. Ponele. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo sábado.